Señor Karenin. Le ruego que me escuche, es crucial que lo haga. Tengo que explicarle lo que siento. Estos sentimientos que me han guiado y continuarán guiándome. No quiero que malinterprete mis intenciones. Usted sabe que decidí divorciarme. Incluso comencé el proceso. Confieso que nunca oculté el deseo que sentía de vengarme de ella. Y me atormentaba. Incluso la quería muerta. Señor, no continúe con esto. Pero ahora que la vi, la perdoné. La perdoné sinceramente. Quiero poner la otra mejilla. Quiero darle mi camisa cuando me hayan quitado mi abrigo. Y le ruego a Dios que no me quite la felicidad del perdón. Ahí puedo recargarme. Me podrán arrojar al lodo. Podrán hacerme burla, pero no la voy a dejar. Y nunca le haré un reproche a usted. Mi deber me queda claro. Debo estar con ella. Y así será. Y punto. Alexander. Mamá, ¿lo sabe? No, aún no le he dicho nada. Esto es ridículo. ¿Cómo está Ana? Está muy bien. Ella está bien y no corre ningún peligro. Escucha, me disparé por accidente. Por favor, nunca me hables de esto y díselo a los demás. De lo contrario, será una tontería. Necesitas un vendaje, iré por él. Oye, ¿Sí? no estoy delirando. Por favor,
Asegúrate de que nadie diga que me disparé a propósito. Nadie te está juzgando. Aunque espero que no te accidentes otra vez. Supongo que no pasará. Aunque quizás sea lo mejor. Cuando la inflamación cedió y estuve bien, sentí que había podido compartir parte de mi carga. Es como si el disparo hubiera lavado la humillación que había sentido. Y ahora podía ver a las personas a los ojos sin vergüenza. Podía ver de nuevo. Pero lo único que no podía arrancar de mi corazón era el profundo arrepentimiento, la desesperación sin límite de perder a Ana para siempre. ¿Sabes qué es esto? Es una pipa. Ha estado muy inquieta. San Petersburgo. Creo que la nodriza no tiene suficiente leche. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Y a quién se lo diría? La señora Ana todavía no está bien. Que vayan a buscar al doctor. Mamá. Mamá, Sí, cariño. ¿ya sabes que le dieron a papá la orden de Alexander Nevsky? Lo sé. La gente ha venido a felicitarlo. Sí. ¿Está feliz? ¿Por qué no lo estaría? Se lo merece. Vasily Lukish, ¿sabías que papá recibió la orden de Alexander Nevsky? ¿Podrías decirme qué está más arriba que la orden de Alexander Nevsky? Oh, eso sería la Orden del Santo Vladimir. ¿Y más arriba? La más alta de todas es la Orden de San André. ¿Y más arriba que la orden de André? Creo que no lo sé. ¿Cómo? ¿No lo sabes? ¿Y tu mamá? Muy buen día, señor. ¿Buena caminata? Sí, papá, fue muy divertida. Vi a Nadenka. Me dijo que habías recibido un nuevo premio. ¿Estás feliz, papá? Primero que nada, podrías dejarte de tonterías. Y en segundo lugar, el premio principal es el trabajo arduo. Espero que lo entiendas. Por ejemplo, si trabajas en tus estudios por una recompensa, tu trabajo será pesado y tedioso. Pero si amas tu trabajo,
La recompensa vendrá sola. Confío en que lo entiendas. Sí, papá. Muy bien. Ahora ve a tu habitación y termina tus deberes. ¿Y cómo ves a mi hijo? Estaría mintiendo si dijera que es un niño sin un don. Todo lo contrario. Es mucho más talentoso que otros niños. Pero va muy mal en sus estudios. Pero apenas tiene 9 años. Es un niño. Simplemente creo que no quiere aprender las cosas que le enseñan. Parece indiferente a todos esos asuntos clave que deben importarle a todo hombre y a todo niño. Tal vez no puede aprender esas cosas. Es incapaz porque en su corazón hay cosas más importantes para él que lo que sus maestros quieren que aprenda. Prueba con una segunda debajo del brazo. Después la estocada. ¡Ataque! Segunda debajo del brazo. ¿Dónde? Mantenga firme la muñeca. Espera un momento. Echa el cuerpo fuera de la línea. Golpe. Domine el arma. Desenvuelto arriba. Después cuerpo hacia afuera. Golpe. El brazo. Sostenga el brazo, conde. Cuidado con la muñeca. Desenvuelto. Ahora desenvuelto y golpe. Sí. Después es tocar al pecho. Touché. Excelente. Está en forma de nuevo, conde. Pero no olvide las piernas. Las piernas siempre aseguran distancia y nuestro cuerpo. Usted, como siempre, su excelencia, fue admirable. He oído sobre ti. Supe que rechazaste el nuevo puesto y que dejaste el regimiento. ¿Ya entregaste la respuesta? Lo apruebo, por supuesto, pero hay ciertas formas de hacerlo. Y creo que mientras las acciones son buenas, no lo estás haciendo como deberías. Lo hecho está. Y además me siento maravilloso. Maravilloso por ahora, pero no te sentirás satisfecho sin mencionar que necesitamos gente como tú. ¿Quiénes? ¿Quiénes? La sociedad. Rusia necesita hombres dignos, de lo contrario no funcionará. Necesitamos un partido con gente independiente, como tú y como yo. Tú y yo conocemos a muchos en el poder. No son independientes. Solo porque no tienes las cosas con las que nosotros nacimos. El estatus independiente, un nombre propio y una gran proximidad al sol. ¿Qué quieres decir con eso? Que todo es fácil de comprar, ya sea con dinero o con adulación. Tal vez yo soy estúpido. Puedo ver que no es así. Tú tienes una gran ventaja sobre los demás. Ahora que todos somos fáciles de comprar. En tu caso, es la pasión la que te gana, amigo. Aún así me falta algo que es crucial para esto. Me falta la ambición por el poder. Solía tenerla, pero ya no. Perdóname, pero te equivocas. Permíteme, por favor. Por eso vine a verte. Hiciste lo que tenías que hacer, lo entiendo. Todo lo que te pido es que recapacites, Bronsky. Vuelve al ejército. Ven conmigo a Tashkent, allá hay una guerra. Y tantas oportunidades, te juro que serás general. Entiende que no necesito nada. Oye. Escucha. Creo que tú y yo somos de la misma edad.
Y tal vez conoces más mujeres. Las mujeres son el principal obstáculo en el camino de un hombre. Es difícil hacer algo cuando estás enamorado. Solo hay un remedio si quieres amar a alguien sin alguna incomodidad u obstáculo. El matrimonio. Sin el matrimonio, ve cuántos hombres han arruinado sus carreras por las mujeres. Nunca te has enamorado. Tal vez. Pero piensa, las mujeres son mucho más inteligentes de lo que creemos. Convierten el amor en algo magnífico. Y nosotros lo hacemos lento y básico. ¿Prometes que lo pensarás? Después hablaremos. Te buscaré. Aunque hacer lo que piensas es lo mejor. Acepto esto. Debo ir a Tashkent. ¿Quién está aquí? La condesa, Ana Karenina y una acompañante. Pero tu esposo debe estar sobre todas las cosas. No quiero esto para mi esposo. Lo que menos quiero es hacerle daño. Yo solo te No estoy digas esas dando mi cosas. consejo. Las mujeres Betsy, no somos te el entiendo. principal Justo yo no quiero obstáculo ser un de- obstáculo para él. Me alegra verlo en casa. Hace mucho que no lo veía. No nos encontrábamos desde que Ana se enfermó. Supe que la estuvo cuidando. Es un esposo maravilloso. ¿Cómo te sientes? Me siento mucho mejor. Me parece que ya estuve hablando demasiado. Al grado que me hace sentir egoísta, mejor me voy. Por favor, quédate. Tengo algo que decirte. No, es a ti. No puedo y no pienso tener más secretos contigo. Betsy me dijo que el conde Bronsky quiere visitarnos para despedirse antes de partir a Tashkent. Y le dije que no podíamos recibirlo. Dijiste, querida amiga, que era decisión de tu esposo. No, simplemente no puedo recibirlo. La verdad no quiero. No quiero hacerlo. Agradezco enormemente tu confianza. Hasta luego, querida amiga. Señor Karenin, sé que es un hombre desinteresado y yo una extraña, pero adoro a su esposa y lo respeto mucho. Así que permítame darle un consejo. Por favor, acéptelo. Usted es el honor en persona. ¿Y cómo se va a Tashkent? Agradezco su preocupación y también su consejo. Pero si mi esposa recibe o no a una persona, es ella quien decide. Un placer. Condesa, me complace encontrármela. Fui a su casa, ¿saben? Este encuentro solo durará un minuto. Me tengo que ir. Pero hay que hacer algo, porque si no, él la llevará a la tumba. Tú eres su hermano, debes ayudarla. Me alegra que piense eso. Por eso vine a San Petersburgo. Debes saber que todos en la ciudad ya están hablando sobre esto, y ella está destrozada. Parece que no entiende que los sentimientos de las mujeres no son una broma. Escucha.
Hay dos cosas que pueden suceder. O ella se divorcia, o se va a morir. Sí, por eso estoy aquí. Me han nombrado chambelán. Karenin movió algunos hilos, así que vine a agradecerle. Pero esto es importante. Entonces date prisa. Debo agradecerte la confianza que me otorgaste. Y también por la decisión que tomaste. Creo que como ya se va, no es necesario que el conde Bronsky venga aquí. Espero que me entiendas, Ana. Fue lo que dije. No lo voy a repetir. Prefiero no hablar de esto. Al haberte confiado que tomaras la decisión, me alegra ver que tú... ¿Que mis deseos coinciden con los tuyos? Sí. La condesa Betsy atraviesa por un asunto que excede inapropiadamente a la época. Es inaudito. No creo lo que dicen de ella. Sé que me quiere sinceramente. Mandé llamar al doctor. Pero me siento mejor. ¿Para qué llamaste al doctor? Es que... la bebé grita de nuevo. La nodriza no tiene tanta leche. No me dejaste amamantarla aunque te lo rogué, pero eso no te importó. Ahora va a morir de hambre. Te pedí que me dejaras amamantarla y ahora me castigas. No te castigo. ¡Claro que sí lo haces! Por favor. ¿Por qué no mejor muero? Discúlpame. Pero estoy en el límite. Esto es injusto. Ahora vete. No es necesario que un hombre quiera despedirse de la mujer que ama y a la mujer por la que quería morir, por la que se arruinó a sí mismo. Y esa mujer no puede vivir sin él. No es necesario en lo absoluto. Ella no puede seguir así. Hola, Alexei Karenin. ¿Cómo está? ¿Por qué todos me ven y esperan algo? ¿Qué? Veo claramente que toda la sociedad y mi esposa también me exigen algo y no puedo entender exactamente qué es. Siento que ni un momento más podré soportar la repulsión que puedo ver en el rostro de todos a los que me encuentro. No puedo entender lo que está pasando. Me van a destruir. Me van a destruir como perros. Mi única salvación es ocultar mis heridas de la sociedad. Y pronto no podré continuar perdiendo esta batalla. Discúlpame, por favor. Creo que no me siento bien últimamente. Adiós.
sabido que las mujeres se supone que siguen amando a los hombres incluso con sus vicios, pero yo lo odio por su virtud. Tienes que entender que tan solo verlo tiene un efecto físico en mí. Pierdo el temperamento con tan solo verlo. No puedo vivir con él. ¿Qué debo hacer? No sé si lo ves, pero aún sabiendo que es un hombre amable, admirable, que no valgo ni un solo cabello de su cabeza, aún así lo odio por su caridad. Y creo que no queda nada más para mí. Estás enferma e irritable. Por favor, esta es una exageración. No hay nada catastrófico sobre esto. No, hermano, estoy acabada. Estoy peor que acabada. Todavía no ha terminado. No puedo decir, listo, se acabó. Al contrario. Puedo sentir que no ha terminado. Soy como una cuerda tensa que está a punto de reventarse. El final no ha llegado. Y será aterrador. Lo que tienes que hacer es aflojar la cuerda. Todas las situaciones tienen una salida. Lo he pensado mucho y solo hay una salida. No puedes ver la situación como yo la veo. Sinceramente, diré lo que pienso. Te casaste con un hombre 20 años mayor que tú. No te casaste por amor. O tal vez te casaste porque no habías conocido el amor. Un horrible error. Yo diría que ese fue el gran error, Ana. Y después amaste a un hombre que no era tu esposo. Fue desafortunado, pero también un hecho consumado. Solo queda una cosa por definir. ¿Quieres seguir viviendo con tu esposo? ¿Ese es tu deseo? Todavía no lo entiendes. Me siento como si me estuviera arrojando de cabeza al abismo, pero no debo salvarme. No puedo ni debo hacerlo, hermano. Detendremos tu caída y te voy a ayudar. Te entiendo. No puedes explicar tus deseos y sentimientos con palabras. No deseo nada más. Solo que todo esto acabe. Él puede sentirlo. Lo sabe. ¿Crees que todo esto no lo aplasta? Sé que tú estás sufriendo, pero ¿cuál es el punto? Dime. El divorcio, por otro lado, te liberará. No puedo desear algo así porque desgraciadamente pienso que la felicidad es inalcanzable. Siento pena por los dos. Y verte así me hace muy infeliz. ¿Divorcio? Sí, un divorcio. Ella cree que es la mejor salida para todo esto. Sé que es muy difícil para ti, pero es lo mejor. Todo lo que consideras que es simple. Yo lo he estado pensando 1000 veces, Oblonsky. Desde donde yo lo veo, no es simple, es imposible. Dime, ¿qué te molesta? No puedo aceptar la culpa de un adulterio que yo jamás cometí. Además, no puedo permitir que mi esposa, a la que amo, sea avergonzada públicamente. ¿Y qué pasará con nuestro hijo si nos divorciamos? ¿Debo dejarlo con su madre? Eso es imposible. Ella tendrá su propia familia, en la que su estatus y educación como hijastro puede perjudicarlo. ¿Te quedarás con tu hijo? ¿Quedarme yo solo con él? Eso podría ser como una venganza de mi parte. No lo quiero. Todo puede llegar a un acuerdo y negociarse. Sí, pero si acepto el divorcio, arruinaré la vida de Ana irrevocablemente. Después de todo, se unirá a él y tendrá que vivir como divorciada.
esta unión será ilegal y criminal. Porque la iglesia dicta que si una mujer ya fue desposada, no puede volver a hacerlo. Dices cosas muy extrañas. ¿Sabes si se juntará con él? Sí. Así lo hará. Y después de 2 años, él la abandonará. O ella conseguirá otro amante. Y después, por haber aceptado este divorcio, yo seré responsable de su caída. Pero ella no quiere nada. Ni siquiera se atreve a pedirlo. Ella confía en tu generosidad. Si alguien te da una bofetada del lado derecho, entonces pon la otra mejilla. Y si alguien quiere tu abrigo, también dale tu camisa. Sí. Aceptaré la culpa completamente. Le daré a mi hijo. Y en cualquier caso, haz lo que sea.